me gusta, tengo la intención, mejor dicho, además de que me gusta, en este video seguir trabajando con Madame Bovary, pero ya no las generalidades ni del argumento, ni de los estilos, ni de los estereotipos de los personajes, sino que me quiero centrar en un episodio o en una parte de un episodio. El episodio quizás sea más largo de lo que yo he seleccionado, en uno de los rasgos que reiteradas veces he hecho mención, no solamente de realismo, sino en la construcción que tiene Flaubert de los personajes, que es lo que se entiende por coherencia de los personajes. Porque esto, además de denunciarlo, me parece interesante, o más que interesante, necesario explicar qué es la coherencia de un personaje. Máxime teniendo en cuenta que estamos hablando de coherencia en un contexto realista. Por lo tanto, también la coherencia tendrá que ver con otro aspecto que venimos trabajando desde hace rato, que es el verosímil. Es decir, hay un verosímil realista que aporta o nos hace entender cuando un personaje está construido coherentemente. Ese personaje es coherente, se habla de coherencia de personaje. La idea de coherencia la tenemos íntimamente ligada a la de lógica. Y la lógica, bueno, a una forma de pensar. En este caso también tiene que ver con una forma acerca de cómo es pensado un personaje, en tanto y en cuanto qué es lo que se espera de él, de ella, del personaje. El personaje en este caso es femenino, estamos hablando de Emma Bovary. Como sucede con cualquier persona, no ya personaje. Recordemos que la palabra personaje quiere decir máscara. En cierto modo es como una máscara de la persona. Y continuando con esa metáfora, o hasta incluso con esa metonimia, ¿no? Porque la máscara también es una parte por el todo, y por otro lado también es una relación de sustitución. La máscara es el personaje que desde algún lugar, desde el tratamiento de mimesis de Platón en adelante, de Aristóteles en adelante, se plantea permanentemente en la literatura y el arte de qué modo se representa la realidad dentro de la realidad de los personajes, y dentro de los personajes su conciencia. Por ejemplo, vamos a poner otro género literario. En este caso estamos hablando de un movimiento, ¿no? Pero, o de una estética, una cosmovisión respecto a qué es lo que la literatura debe nombrar y representar. Pero volvamos a mi género predilecto, que es el cuento de hadas. En el cuento de hadas, los personajes no son coherentes. No hay una coherencia del personaje. El personaje es inamovible, es lo que se denomina personaje plano. El bueno es siempre bueno, el crédulo es siempre crédulo, Juan el crédulo, es decir, no aprende una instancia no hay ninguna instancia que lo lleve a la credulidad, es crédulo. La bella va a ser bella, la buena va a ser buena, la madrastra va a ser mala. Después entraremos justamente en la deconstrucción, sacaremos o se sacarán a esos personajes más que estereotipados, planos, no tienen profundidad, no hay coherencia, no hay cambio, no están circunscriptos o imbuidos dentro de una corriente de vida que los lleve a ingresar en la historia siendo unos y salir de la historia siendo otros. Lo único que van a atravesar son una serie de peripecias. ¿Se acuerdan de esto es para introducción? Bakhtin va a mencionar cuando habla de los cronotopos de la novela de aventuras griegas. La novela de aventuras griegas, los personajes entran y salen prácticamente sin haber sido modificados por la experiencia. En la novela realista no. En la novela realista Emma entra siendo una joven campesina,
con una cabeza o con un imaginario romántico fomentado y creado a través de la lectura de las novelas románticas, deseosa de casarse con un hombre de mejor posición social que ella, un médico, Charles Bovary. Bueno, atraviesa toda la novela, que no la vamos a mencionar porque si no es como que sucede con Madame Bovary, que estamos en el principio, en el medio, en el principio, en el medio y no llegamos al final. Yo voy a tomar un episodio del final. Y atravesamos los amoríos, su disconformidad, el trazado de su personaje y la coherencia del personaje de Emma, que no es de un día para el otro que se siente desilusionada. Hay episodios que van conformando su ánimo, su psique, su intimidad, su subjetividad, que la van a llevar al suicidio. Entonces, entre esa Emma de las pestañas curvas, con las gotitas perladas y con el encanto y el rayo del sol que la atravesaba y que hacía quedar embelesado a quien la miraba, y que era joven y que no había todavía atravesado por las experiencias ni sexuales, ni del matrimonio, ni por las decepciones burguesas, ni por el deseo romántico, termina en un acto romántico, que es el del suicidio. Pero el suicidio de Emma es un suicidio más realista que romántico. Si es que podemos, sí que podemos separar o tratar de identificar el quitarse la muerte como un acto pasional, como un arrebato o un encuentro con el absoluto, o un suicidio de índole más realista que tiene que ver con, bueno, como se dirá más adelante, los suicidados por la sociedad, cuando hay una sociedad que funciona como ley moral, como super yo para el personaje, en este caso Emma, que no puede afrontar la deuda, no puede afrontar la vergüenza, es decir, no puede afrontar con una responsabilidad de moral burguesa todo lo que se le va a venir encima ahora que la verdad ha quedado al descubierto, ¿no? Porque Emma es infiel, Emma se ha endeudado, Emma como madre no se siente atraída por su hija, y en algún punto, así como en el romanticismo he elegido algunas protagonistas femeninas dentro de la ópera, Mimi, Musetta, a mí la parte que voy a leer ahora de Madame Bovary me hace acordar un poco bastante al personaje de Violeta Valéry en La Traviata. Violeta vive en un mundo de lujuria, de dinero fácil, de champán, bueno, La Dama de las Camelias se llama en la novela de Alejandro Dumas padre porque ella siempre que llega al teatro, que era el espacio del carnaval, podemos decir incluso, de la burguesía, el teatro, los balcones, los palcos, la ópera, lo hacía, bueno, en un carruaje con un ramo de camelias. Entonces era la Dama de las Camelias. Cuando Verdi la lleva a la ópera, bueno, se llamará La Extraviada, ¿no? Ese extravío que liga a cierta subjetividad femenina con la locura, que puede llevar al suicidio, a la muerte, a la entrega por amor, es decir, cada historia tendrá su solución, su resolución y su coherencia del personaje, hablan del pasaje de un estado a otro. En el caso de Violeta Valéry, personaje romántico, es pasar del extravío a cierta sensatez ligada con el amor, convertirse en una mujer amada, amorosa, amable, entregada a un solo hombre. Eso para ella es una locura, amar a uno solo. Y hay todo un pasaje en La Traviata en donde ella precisamente utiliza la palabra locura, cómo se me va, este sentimiento extraño del amor me lo tengo que sacar de encima. A Emma Bovary
le sucede también ese momento de pasaje que sería inverso. Es decir, de esa mujer adúltera que se ha endeudado, que ha vivido bajo una mascarada de doble personaje, ¿no? No me atrevería a decir que Emma Bovary tenga una doble moral, porque no es un personaje hipócrita, es un personaje instalado en un ámbito que le provoca solamente insatisfacción, y su forma de huir es hacia el ideario romántico del amor, porque el amor burgués, que es el amor matrimonial, no responde a su imaginario, a su fantasía, a su deseo. Entonces hay un momento en que ella, desesperada, quiere recurrir a Rodolfo, uno de sus amantes, quizás el más sincero, podemos llegar a decir. No sé, ahí habría que meternos otra vez a hurguetear, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto? Cada palabra está, como habíamos dicho en otros videos, elegida, cuidada, pensada. Y Rodolfo le dice que no tiene plata, que no tiene dinero. Entonces, voy a leer algunas partes. Dice: y bien, estoy arruinada, Rodolfo. ¿Vas a prestarme 3.000 francos? Él le contesta: pero... dijo levantándose de a poco mientras su fisonomía tomaba una expresión grave. Tú sabes, continuó ella muy rápido, que mi marido había puesto toda su fortuna en lo de un notario. Este se fugó. Hemos pedido prestado, los clientes no pagaban, además la liquidación no ha terminado, ya tendremos más adelante, pero hoy, por falta de 3.000 francos, van a embargarnos. Es ahora, en este mismo instante, y he venido contando con tu amistad. Ah, le dice Rodolfo, que de pronto se puso muy pálido, es por eso que has venido. Y por fin dijo con voz calmada: no los tengo, querida señora. No mentía, dice el narrador, omnisciente. Si los hubiera tenido, los habría dado sin duda. Y esto también lo dice el narrador. Escuchen. Aunque por lo general sea desagradable realizar acciones tan bellas. Lo dice el narrador, lo dice Rodolfo, volvemos al estilo indirecto libre. ¿Quién piensa esto? Que es desagradable realizar acciones bellas. La voz del narrador es lo que piensa Rodolfo, está escrito. De todas las borrascas que caen sobre el amor, una demanda pecuniaria es la más fría y la más arrasadora. Es decir, en el amor no mezclar dinero. Al principio ella se quedó unos minutos mirándolo. No los tienes. Repitió varias veces. No los tienes. Habría debido ahorrarme esta última vergüenza. Nunca me has amado. No eres mejor que los otros. Y acá hay un punto aparte, y esta oración. Se traicionaba, se perdía. Eso dice el texto. Se traicionaba, se perdía. Y queda totalmente liberado a nosotros como lectores. ¿En qué se estaba traicionando Emma? En pedir, en pensar que nadie la amó, en ponerse en el lugar de la víctima, de la usada, de la abandonada. Bueno, ese lugar dramático, ¿no? Que llevado al cine es precisamente melodramático. Se perdía, dice la voz del narrador. Ese cuidado de las palabras en las que yo vuelvo a hacer hincapié. Rodolfo la interrumpió afirmando que él también se encontraba en problemas. Continúa el diálogo, ella ya empieza un poco a volverse loca, como reclamándole todos los objetos de lujo, de lujo y de valor burgués que tiene Rodolfo, y que teniendo todo eso es incapaz de prestarle un peso. Y lanzó muy lejos los dos gemelos cuya cadena de oro se rompió al chocar contra la pared. Y acá viene un discurso de Emma, que es un discurso casi un discurso estereotipado de lo que luego van a ser las escenas de amor, los reproches en las escenas de amor de muchas películas y muchas novelas, telenovelas. Lo que le dice Emma, le dice: pero yo te lo habría dado todo. Habría vendido todo. Habría trabajado con mis propias manos. Acordémonos del cuento El collar de Maupassant.
¿sí? Esto de que una mujer no de clase alta, pero que no es de clase baja, justamente acá tenemos esa burguesía que es esa clase media que no quiere ser la baja y por supuesto aspira a ser la alta. Entonces, trabajar con las propias manos es, además de una imagen, una metáfora, es hasta dónde es capaz de llegar, cuál es el esfuerzo, cuál es el nivel de humillación o denigración que una mujer, una dama, una señora burguesa puede llegar a hacer como expresión de sacrificio hacia otro. Bueno, ella hubiese sido capaz de trabajar con sus manos. Habría mendigado en los caminos por una sonrisa, por una mirada, por oírte decir gracias. Y tú te quedas allí tranquilamente en tu sillón, como si no me hubiera ya hecho sufrir bastante. Sin ti, sabes bien, habría podido vivir feliz. Aparece no solamente el reproche, sino la demanda y todo ese discurso hipotético. Yo hubiese sido capaz de y vos no sos ni siquiera capaz de. Sin ti sabes bien, podría haber vivido feliz. ¿Quién te obligaba? Era una apuesta. Y sin embargo me amabas, lo decías, y otra vez hace un momento. Mejor hubiera sido que me echaras. Tengo las manos cálidas de tus besos, y ese es el lugar sobre la alfombra donde jurabas a mis pies una eternidad de amor. Me hiciste creerlo. Acá nuevamente el reproche de que todo amor que deja de ofrecerse como tal ha sido falso, ha sido mentira. Durante 2 años me arrastraste al sueño más magnífico y dulce. Ay, nuestros proyectos de viaje, ¿te acuerdas? Oh, tu carta, me desgarró el corazón. Y luego, cuando vuelvo hacia él, y ahí ya deja de referirse a Rodolfo con quien está hablando en segunda persona, vos, tú, sino que ya lo pone en tercera persona. Es decir, este también es un rasgo del discurso muy para prestarle atención. Ya empezar a tomar distancia, no solamente del otro, sino de sí misma y mirar la escena desde afuera, que es un recurso discursivo que creo que usamos todos. Hacia él, que es rico, feliz, libre, el reproche, ¿no? Incluso, bueno, toda una cuestión de género que no me voy a poner a tratar en este momento, pero hay una mirada del género femenino. Flaubert está poniendo a Emma Bovary a hablar desde el patriarcado también. Para implorar un socorro que ofrecería para implorar un socorro que ofrecería el primer llegado, suplicante, trayendo todo mi cariño, me rechaza, porque le costaría 3.000 francos. A él se lo está diciendo. No los tengo, respondió Rodolfo, con esa perfecta calma con la que se cubren, narrador, como con un escudo, las cóleras resignadas. Es decir, ya está tan pasado que no da ni para discutir, está diciendo. Lo que pasa es que Flaubert lo dice así, bellísimo. Con esa perfecta calma con la que se cubren, como con un escudo, las cóleras resignadas. Ella salió. Los muros temblaron. El techo la aplastaba. Y volvió a pasar por la larga avenida tropezando contra los montones de hojas secas que el viento dispersaba. Por fin llegó al pequeño foso delante de la reja, se rompió las uñas contra la cerradura, tanto se apresuraba para abrirla. Luego, 100 pasos más allá, al punto de caer, se detuvo. Y entonces, al darse vuelta, vio una vez más el impasible castillo, con el parque, los jardines, los 3 patios y todas las ventanas de la fachada. Se quedó extraviada de estupor, sin tener conciencia de sí misma. Bueno, acá, a partir de este momento, la descripción del estado anímico que la va llevando a Emma, de la desesperación a la locura, de la locura o el arrebato a la decisión, de la decisión al acto de envenenarse. Y luego viene todo
la narración y la descripción, narrar o describir, diría Lukács, la narración y la descripción de la muerte de Emma. Cuando entramos a todos los episodios, a todo el episodio que viene luego de que ella toma el arsénico, el relato se vuelve más naturalista. ¿En qué sentido? Flaubert va a narrar, va a contar la muerte de Emma, como lo hizo también en Un corazón sencillo con la muerte de Virginia. Cómo el cuerpo va reaccionando, casi una descripción médica, biológica, por eso el naturalismo también. El cuerpo ya no es ese cuerpo romántico, casi que vence las leyes de la naturaleza. Es un cuerpo que le va a doler el estómago, repito, hay una investigación previa, por supuesto, de cuáles son todos los síntomas, tanto físicos como fisonómicos, que provoca el envenenamiento por arsénico, y también todos los procesos, no solamente físicos, sino psicológicos, que va atravesando Emma hasta morir. Entonces, yo lo dividiría en dos partes. Una hasta que toma el arsénico, ¿no? Que es esta descripción realista también, porque no es un arrebato romántico el de Emma. Y esto también tiene que ver con la coherencia del personaje. Es decir, aquel mismo personaje que se extralimitó, se desbordó, se fue de los límites de lo políticamente correcto, de la normativa de la época y del mundo en el que se circunscribe, encuentra como única salida el suicidio, para liberarse de la vergüenza. Bien. Entonces yo decía, se quedó extraviada de estupor, sin tener conciencia de sí misma, más que por el latido de sus arterias, que creía oír escaparse como una música ensordecedora que llenara el campo. Bajo sus pies el suelo era más blando que una onda y los surcos le parecían inmensas olas pardas que rompían en la arena. Todo lo que había en su cabeza de reminiscencias, de ideas, desaparecía al mismo tiempo, de un solo salto, como en las 1000 piezas de un fuego de artificio. Vio a su padre, vio el gabinete de Loraux, vio su cuarto allá, vio otro paisaje, la invadía la locura. Tuvo miedo y logró sobreponerse. Verdad que de manera confusa, pues no recordaba la causa de su horrible estado. Es decir, ahí entramos ya en la locura del personaje. Así lo dice. Esta es la manera en que Flaubert, y vuelvo a decir Flaubert y no el narrador, porque también quiero hacer hincapié en la figura del escritor Flaubert, que se entiende como, sobre todo en un diálogo que sostiene hago referencia a algo que sostienen Julian Barnes y Mario Vargas Llosa en una entrevista que salió en la revista La Nación hace ya unos años, una entrevista. Mario Vargas Llosa y Julian Barnes, una lección de literatura. La buscan en internet, así la encuentran. Son dos grandes escritores, a su vez grandes admiradores de Flaubert, de la obra de Flaubert y de esta novela de Madame Bovary. Entonces, de este modo ya Emma ha entrado en la locura, ¿sí? De esta manera confusa, pues no recordaba la causa de su horrible estado, es decir, el problema de dinero. Ya se había olvidado por qué estaba tan mal. No sufría sino de su amor. Volvemos a esa cosa que tiene de torturarse con el ideario amoroso, ¿no? Yo trabajaría también esta novela de Madame Bovary desde una perspectiva feminista, que es una de las perspectivas con las que me interesa revisar también gran parte de la literatura y el tratamiento de algunos personajes femeninos, en este caso Emma. Cómo ese imaginario romántico del amor es el que le impide vivir feliz. Es decir, es un objeto de deseo inalcanzable, siempre inalcanzable. Y sentía que su alma la abandonaba
por ese recuerdo, como los heridos que agonizan sienten la existencia que se va por la desgarradura que sangra. Caía la noche, volaban las cornejas. De pronto le pareció que el globo, bueno, lo leería todo, pero van 25 minutos, me quedan 5. Esto quiero leer. Dice, entonces se le representó su situación como un abismo. Esta oración breve, como esta otra que habíamos leído antes, se traicionaba, se perdía. La densidad. Entonces se le representó su situación como un abismo, es decir, un abismo. Jadeaba como para romperse el pecho. Luego, en un transporte de heroísmo que la hacía casi alegre, ahí vamos, de la locura a la alegría. Bajó la cuesta corriendo, atravesó la plancha para las vacas, el sendero, la avenida, el mercado y llegó frente a la tienda del farmacéutico. No había nadie. Bueno, logra que Justin le dé la llave de la droguería con una seguridad. Además, bueno, Justin estaba enamorado de ella desde el primer momento, es decir, también lo analizan eso de Julian Barnes y Vargas Llosa, como un personaje apenas mencionado, que prácticamente no es ni secundario, es un personaje terciario, bueno, que representa esa galería humana de la que hablaba Balzac, va a tener un papel preponderante dentro de la historia. Preponderante no, determinante. Es el que le va a entregar la llave. Ella sabe dónde está el arsénico y dice, la llave giró en la cerradura y ella fue directamente hacia el tercer estante. A punto tal, su recuerdo la guiaba con certeza. Tomó el bocal azul, arrancó el tapón, metió en él la mano y retirándola llena de un polvo blanco se puso a comerlo sin más. ¡Deténgase!, gritó él arrojándose sobre ella. ¡Cállate! Van a venir. Él se desesperaba, quería llamar. No digas nada, todo caería sobre tu patrón. Es decir, por otro lado, la claridad que tiene en el manejo de las situaciones, Emma, que lo tuvo siempre, ¿no? Propio del mentiroso también. Luego se volvió súbitamente tranquilizada y casi con la serenidad de haber cumplido un deber. Bueno, y luego sigue a donde quería llegar, que es cuando Emma llega a su casa, se encuentra con Charles, escribe una carta y empieza a morir. Empieza a morir, todo a su alrededor se empieza a convulsionar, se despide de su hija, le cuenta a Charles lo que hizo, el pueblo se empieza a enterar. Y le voy a leer, antes de que se corte, quizás haga un video sobre la muerte de Emma. Les voy a leer de qué manera Flaubert escribe la muerte de Emma Bovary, con qué palabras la enuncia. Una convulsión la derrumbó sobre el colchón. Todos se acercaron. Emma ya no existía. Yo no sé la traducción. Es una frase muy breve, podríamos buscarla, ¿no? Es decir, murió, bueno, y se murió, dice Cervantes del Quijote.